Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar tenemos una porción bíblica ubicada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7. Y la palabra dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este es una hermosa porción, como todas las porciones bíblicas son hermosas, y siempre tenemos una enseñanza en cada porción bíblica que tenemos la oportunidad de leer, de ver y de compartir. Bueno, como siempre lo tenemos aquí al Señor, que en cada carta se presenta de una forma, y acá en este mensaje o carta a Filadelfia, él comienza a hablar acá. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que Filadelfia significa bíblicamente amor fraternal. Bueno, el Señor comienza la carta de esta forma, o sea, él se presenta de esta forma en esta carta en particular. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Sí? Ahora, podemos ver que en cada una de las cartas él tiene una forma de presentarse, que uno, cuando entiende y conoce la palabra, se da cuenta de quién está hablando y quién es el que está hablando. Es el mismo Señor hablando y presentándose y diciendo él, esto dice el santo. Y bueno, cuando dice esta palabra, realmente es una verdad.
lo dice el santo. Nadie en realidad puede llegar a la santidad del Señor. Al varón y a la mujer le cuestan mucho por la naturaleza pecaminosa con que hemos nacido cada uno. Pero el Señor a nosotros nos dice, ustedes sean santos, porque yo soy santo. Ahora, él dice, bueno, esto dice el santo, el verdadero. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga la verdad nada más que el mismo Señor. O sea que por donde vayamos, vamos a encontrar en Él la santidad, en Él vamos a encontrar al verdadero y en Él vamos a encontrar al que tiene la llave. Cuando dice la llave de David, está hablando porque siempre decían, bueno, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, siempre se hablaba que venía de la descendencia de David. Y cuando habla de esto que él tiene las llaves de David, él está diciendo, yo soy el que tengo también la autoridad. No solamente dice el Señor, yo soy el santo, yo soy el verdadero, el que tiene la verdad, sino también yo soy el que tiene la autoridad. Y eso es una cosa que debemos saber y entender, comprender y entender esto. ¿Por qué es la llave de autoridad? Porque cuando nosotros vamos a echar fuera un demonio, tenemos que tener una autoridad formada en la santidad en Cristo Jesús. Y la santidad acompañada con la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, abrimos puertas, echamos demonios afuera y destruimos también potestades de maldad. Entonces, eso significa que tiene las llaves y tiene la autoridad. Nosotros estando con el Señor, tenemos la autoridad que Él nos otorga y tenemos autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre muchas cosas que a veces las personas no lo entienden. Y dice así, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, cuando está hablando de estas cosas, está hablando de la autoridad para abrir lugares, para predicar la palabra, ¿sí? O sea que cuando Él abre un lugar y está el Señor respaldando ese lugar, es un lugar que se abre y nadie lo puede cerrar. Esto es importante entenderlo. Es importante entenderlo que el Señor abre un lugar y nadie lo puede cerrar. Quiere decir que cuando una persona va a abrir un lugar, una casa de oración o una iglesia, hay muchas iglesias que comienzan como casa de oración, como yo muchas veces he trabajado de esa forma, comenzando con una casa de oración y después se hace o se forma y se funda una iglesia en el Señor y con la autoridad y la fuerza del Señor, ¿sí? Así que con la autoridad que el Señor nos da, entonces abrimos lugares que Él abre y nadie puede cerrar, ¿sí? Ahora, dice, y cierra y ninguno abre lo que cuando Él cierra, ninguno puede abrir lo que Él ha cerrado. Ahora, fíjense ustedes una cosa que nosotros debemos tener en cuenta
y debemos saber, aprender, entender. Cuando nosotros nos encomendamos al Señor, tenemos que tener en cuenta una cosa muy particular. Debemos consultarle a Dios por todas las cosas que vamos a hacer. Por cualquier cosa que nosotros hagamos, y tenemos casi siempre dudas de cómo puede salir, qué va a salir de esto, nosotros debemos consultarle al Señor. Como Él tiene la autoridad, pero también tiene la omnisciencia, que es que lo sabe todo, entonces nosotros, para cualquier movimiento, principalmente hablemos de abrir una iglesia, nos tenemos que encomendar al Señor y decirle al Señor, bueno, Señor, tú que lo sabes todo, si va a ser de bendición que yo trabaje en este lugar o que cuento con tu respaldo para hacerlo, pues abrí este lugar. Pero si no es tu voluntad que trabaje acá, sino en otro pueblo, en otro lugar, en otra circunstancia, pues uno tiene que decirle al Señor que el Señor lo dirija a uno. ¿Sí? Así como en nuestra vida también, cuando tenemos proyectos, tenemos cosas que hacer, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, si es de bendición para mí, abrí esta puerta o abrí esta oportunidad para mi vida, pero si no es de bendición para mi vida y la vida de mi familia, uno tiene que decirle al Señor, cerrá las puertas. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor cierra las puertas, con la autoridad que tiene, nadie la va a abrir. Entonces, muchas veces las personas oran a Dios, pero no con la condición de que Él haga su voluntad, sino que le oramos pidiéndole por algo que no puede ser de bendición a lo mejor para nosotros, por X razón. Tenemos que orarle para que Él, si es de bendición, que otorgue lo que uno le pide. Y si no es de bendición, que uno se quede tranquilo y conforme, que si no se abrió es porque Dios no quiso, si la oportunidad no estuvo, si el negocio no estuvo, es porque Dios no quiso. Esa es la oportunidad que le debemos dar al Señor de decidir por nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en las manos del Señor, nada puede fallar. Ahora, si tomamos decisiones propias y después le echamos la culpa al Señor porque no se hizo lo que queríamos, no es culpa del Señor, sino es nuestra culpa por no haberle consultado de antemano. Así que siempre entienda que Él es soberano y si cierra una puerta también o una oportunidad no la da, es porque no es bueno para nosotros. Acá también sigue diciendo, bueno, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Comienza ahora a hacer como en la mayoría de las cartas, decir, bueno, yo conozco tus obras. Le está diciendo, yo conozco tus hechos, ¿sí? Hechos de uno y obras de uno son más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque son las que dan testimonio de lo que eres y lo que no eres, ¿sí? Y dice, bueno, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta, ¿sí? Una puerta abierta. Esto es importante entenderlo. Acá el mismo Señor está diciendo y hablándole al ángel pastor o encargado de la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, le está diciendo, bueno, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. ¿Sí? O sea que está dando
total acuerdo a las ideas o decisiones que quiere tomar el ángel de ahí. Le está diciendo, bueno, si tu idea es seguir adelante y agrandar la iglesia, lo que sea, pues cuentas con mi apoyo, con mi respaldo, porque deben entender las personas que trabajar para el Señor no es trabajar solo, sino es trabajar con el Señor. Para Él se trabaja, a Él se le consulta, a Él se le dice que si aprueba o no aprueba el proyecto, y, y siempre que Él esté aprobando lo que hacemos, Él va a estar respaldándolo y van a ocurrir cosas que nosotros a veces no nos podemos imaginar. Yo le hablo siempre por la experiencia que yo he tenido, que he vivido y que vivo actualmente, que siempre en lo que yo hago, yo puedo ver la mano de Dios, la respuesta de Dios, el apoyo de Dios, el empuje de Dios en lo que uno hace por las cosas que suceden cuando emprendo un trabajo para Dios y también cuando emprendo un trabajo para el beneficio de mi bienestar o de mi economía. Y acá dice, bueno, yo he abierto una puerta, dice el Señor, acá al ángel, le está diciendo, y la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que podríamos decir que espiritualmente no tiene la fuerza, la energía que debería tener ese ángel que está allí llevando adelante esa iglesia. Pero está hablando de fuerza porque a veces las indecisiones hacen que retrocedamos. Y hay que tener en cuenta que cuando tomamos un camino que es un camino en el Señor para beneficio del Evangelio y para glorificar a Dios, nosotros debemos tomar decisiones ligeras. ¿Por qué? Porque el enemigo en un poco de tiempo puede desanimarnos, desalentarnos y quedarnos sin hacer absolutamente nada. Así que cuando el Señor dijo, vamos, tenemos que ir adelante, ¿sí? Porque antiguamente había un dicho acá que decían los hombres, vamos y vamos. Y era decir, vamos y caminemos y accionemos, ¿sí? Entonces, ahora, aunque su fuerza, posiblemente de decisión, por falta de firmeza, a lo mejor en la fe, le está diciendo, tenés poca fuerza, pero, aunque tienes esa poca fuerza, le dice el Señor, has guardado mi palabra. Y cuando el Señor dice, has guardado mi palabra, es lo mismo que te diga, te amo porque me amás. ¿Y cómo es que amamos nosotros? El Señor siempre nos ama. Si tenemos en cuenta que Él murió por nosotros y lo ponemos en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces debemos entender que Él murió por nosotros, Él hizo las cosas por nosotros y Él dice, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Ahora, Él está diciéndole, bueno, te amo y te amo porque no solamente te amo porque te amo, sino también porque has guardado mis mandamientos, has guardado mis preceptos, has guardado mis reglamentos. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, eso es algo muy bueno y muy grande ante mi presencia, ¿sí? Y todavía le dice, y no has negado mi nombre. Ahora, fíjense,
hay una diferencia siempre, porque si el Señor dice, bueno, tenés una fe que te le falta un poquito de fuerza, pero has guardado mis mandamientos, pero también le dice, y no has negado mi nombre. O sea que podés tener fe, pero negar al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque a lo mejor estás en un momento rodeado de gente mundana, en la cual a lo mejor hasta te están haciendo bullying, como comúnmente se dice ahora, se están burlando de vos, eh, y puede que eso haga en un momento que negues al Señor. Entonces, es importante eh, que en cualquier momento que estés y cualquier lugar, no negues al Señor, ¿sí? El Señor siempre debe ser tu Señor en todo momento, tu jefe, tu, tu dueño, ¿sí? Eso es lo que tenés que entender y no podés negarlo jamás. Lo hizo Pedro una vez y todos nos recordamos por eso, pero él después se dio cuenta que realmente había cometido un error grave. Ahora, siempre digo a las personas, aquellas que no tienen conocimiento, que hay que tener en cuenta que cuando Pedro niega al Señor, no tiene el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy día. Y él no lo tenía en ese momento. El Espíritu Santo estaba con el Señor, pero no estaba dentro de Pedro. Sí, era como antiguamente se usaba en la época de la ley, o no es que se usaba, que era la forma, que el Señor o Dios estaba en el templo y uno tenía que ir al templo para estar en presencia de Dios. Pero ahora podemos estar en presencia de Dios todo el tiempo, porque hay que tener en cuenta que somos templo del Espíritu de Dios. Y entonces donde vamos, donde caminamos, está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Así que con menos razón tenemos que negar al Señor porque el Señor está dentro nuestro. Y agregado a esto, dice, bueno, no se olviden que son templo del Espíritu de Dios y el que no cuide el templo de Dios y lo destruya, yo lo voy a destruir a él. O sea que si Dios está en tu vida y has recibido a Jesucristo en tu vida y entendés que está en tu vida y arruinás el templo donde Él habita, que es tu cuerpo, Él va a destruirte a ti. Así que hay que tener cuidado. Entonces, le estaba diciendo todas las cosas buenas buenas y regulares que él tenía. Poca fuerza, pero ¿qué pasa? Había guardado sus mandamientos y no había negado la fe en Cristo Jesús ante nadie. ¿Sí? Entonces, le sigue diciendo el Señor a él, bueno, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Hay que entender, habían iglesias que aparentaban ser cristianas o judíos convertidos, pero en realidad no se habían convertido, ya sea porque les daba vergüenza de decir que tenían fe en Cristo, y lógicamente estarían en la iglesia, pero aún así negando a Jesucristo, y negando a Jesucristo, y no solamente negándolo, sino hablando cosas en contra del Evangelio. El Señor mismo le está llamando judíos mentirosos que mienten, dice, ¿sí? Judíos que mienten,
¿sí? Y que en realidad dicen ser creyentes, pero no lo son, son unos mentirosos. Ahora, dice acá, he aquí, haré que vengan y se postren ante tus pies. ¿Sí? O sea que el Señor, fíjense el poder que tiene, porque a veces no podemos entender su poder, pero Él está diciendo, bueno, yo a todos esos que están allí, que te están molestando, que están haciendo cosas en contra tuya porque en realidad en vez de ser creyentes que te apoyan son creyentes que están en contra de lo que estás haciendo, de la forma que te estás comportando, alabando a Dios con tu forma de vivir y con tu prédica. Bueno, a ellos se les molesta, pero ese trabajo en realidad a Dios le agrada y va a hacer que ellos vengan y en cierta forma te pidan perdón a vos. Y no solamente eso, y reconozcan que yo te he amado y te amo, dice el Señor, ¿sí? Porque cuando las personas ven la forma de ser del Señor con nosotros, la forma de ser Dios con nosotros, la misericordia que tiene con nuestras vidas y con cada uno de los parientes que tenemos, o sea, con la misericordia que tiene con los nietos de uno, entonces la gente en realidad entienden que uno es amado del Señor, ¿sí? Que Dios lo ama a uno y lo apoya en todo y que hace cosas increíbles como las que está sucediendo ahora en mi vida, con mis nietos, con su apoyo, con las formas que están proyectándose al mundo para que conozcan la palabra del Señor y con la forma que están proyectando y agrupándose para servirle a Dios. Porque una de las cosas que yo trato de hacerles entender, que más allá del cariño que le puedan tener a uno, están colaborando con uno, pero acá hay algo importante, están sirviendo a Dios. Cada persona que trabaja en un lugar y colabora con el pastor debe entender que está ayudando al pastor y le está sirviendo a Dios. ¿Sí? Y hay que ser obediente a las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Obedientes a los pastores, a los encargados, a todos aquellos que están al frente de una obra, tienen que ser obedientes, como yo mismo lo enseño a los demás, que yo soy obediente a las autoridades de todas las iglesias donde yo sé estar. Bueno, acá dice, para que conozcan que yo te he amado y te amo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Sí, acá está diciendo el Señor, por cuanto has guardado con paciencia mi palabra, para que se entienda, porque a veces al traducirlo y al haber sido traducido al castellano en realidad, porque muchos creen que hablamos castellano y en realidad nosotros hablamos un dialecto del español, ¿sí? Entonces, al traducirlo al castellano se ve un poquito de otra forma, pero el discernimiento que da el Espíritu de Dios de la palabra nos enseña cómo ubicarlas para que tengan un mejor sentido según aquellos que escuchan. Y dice, bueno, por esa forma que te has mantenido en mi palabra, en mis mandamientos, en mis
ah, bueno, en sus reglamentos que Dios dice, ¿cierto? En sus estatutos, por esa paciencia que has convivido manteniendo la palabra, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y fíjense bien esto que está diciendo el Señor ahora, que uno dice, pero ¿cómo el Señor leyó el diario? ¿Cuándo leyó el diario que sabe que estamos pasando un tiempo tan bravo de pandemia, un tiempo tan bravo mundialmente? Pero fíjense bien, parece que el Señor hubiese leído el periódico hace un día o un mes, porque acá él está hablando de una de un conocimiento tan especial, como que hoy día te lo está diciendo a vos, porque en realidad te lo está diciendo a vos y a mí. Y bueno, por cuanto has guardado mis mandamientos, mis preceptos, con mucha paciencia, porque en el Evangelio hay que tener mucha paciencia para poder perseverar a través de los años y mantenerse en el Evangelio, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Está hablando de la prueba que ha de venir, dice, sobre el mundo entero. ¿No creen ustedes que la palabra del Señor es actual en este momento, donde dice que te va a guardar a ti? Porque posiblemente tienes dudas de las cosas que puedan pasar. Pero el Señor está diciendo, bueno, está diciendo al ángel como hoy día te dice a ti, si tú guardas mis mandamientos, si tú guardas mi palabra, con paciencia, perseverando, viene la hora a este mundo que ya está a esa hora en todo el mundo, como lo dice la palabra. Y dice, pero no te preocupes por la prueba que ha de venir al mundo entero, porque te voy a proteger para probar a los que moran sobre la tierra que yo estoy con vos. Eso dice el Señor, para que vean cómo yo te amo, dice el Señor. Te voy a probar, o le voy a probar al mundo entero, que yo te protejo de todo mal que viene a este mundo. Sí, como prueba te voy a proteger del mundo. Y esto es algo que nosotros debemos tener en este momento tan tremendo, ¿sí? Ahora, él dice que lo va a hacer, bueno, yo quiero probarle al mundo que yo a vos te protejo. El Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto es algo tan tremendo, lo que dice el Señor, ¿no? Dice, yo voy a venir pronto. Bueno, como siempre estoy predicando en estos últimos tiempos, estamos en tiempos de dolores, tiempos donde está la incertidumbre de todo el mundo entero, como aquí se refiere el Señor, en que cualquiera no sabe si va a salir libre o no de esta pandemia.
Y la incertidumbre es grande, porque hoy día escuchamos las noticias y vemos que parece que se va a terminar y de repente, como en un árbol, hay un brotecito por un lado que sale y hay un brotecito por otro lado y siempre estamos pensando en cuándo terminará esto. Ahora, el Señor está diciendo, primero que nada, yo te voy a proteger porque estás guardando con mucha paciencia mi palabra, para probarle al mundo que yo te amo. Entonces, si nosotros vivimos con esa propuesta que nos hace el Señor, si vivimos con ese anuncio, porque escuchamos muchas noticias, ahora acá tenemos una noticia. Yo te guardo, yo te protejo, para que vean los demás, para que vea el mismo mundo que yo te amo. Pero, dice, pero, dice, yo vengo pronto. ¿Vendrá el Señor ya? ¿Mañana? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? Solo lo sabe Dios. Pero a lo que nosotros nos toca es guardar los mandamientos. Y dice él, bueno, retén lo que tienes para que ninguno te robe tu corona. La corona la da el Señor, pero para que se entienda lo que el Señor quiere decir, seguí perseverando, seguí guardando los mandamientos con paciencia, perseverando en la fe día a día, de forma que nadie pueda engañarte, que nadie pueda distraerte y que nadie pueda desviarte del camino del Señor. Por eso te dice, retén lo que tienes, retén para que puedas obtener la corona de vida que Él tiene para nosotros, esa corona de vida eterna, ¿sí? Ahora, hay que luchar, ¿sí? Todo el tiempo hay que luchar, hay que sobreponerse a todo aquello que se para delante de nosotros, como Goliat ante David, ¿sí? Se ve a lo mejor que a lo mejor se aparecen por ahí Goliat en la vida de cada persona, que lo vemos así enormes, gigantes, pensando qué podemos hacer ante este gigante, como la gente hoy día, los científicos, las personas, los gobernantes, los presidentes de los países más poderosos del mundo, se encuentran en este momento que no tienen ni la sabiduría, no tienen la fuerza, no tienen absolutamente nada ante este gigante que se le ha presentado al mundo. Sí, porque no saben cómo combatirlo, no saben cómo aparece ni cómo desaparece, pero yo vuelvo a decirle, porque en una predicación yo lo hice, ¿y qué fue la visión que Dios me dio, que puedo decir que es la segunda en mi vida? Yo vi que era alguien con una túnica, que la cara no se le veía ni sus manos, pero sí iba salpicando al mundo. Y cada día lo comprendo más, que era un demonio tirando el virus sobre el mundo, ¿sí? Tirando el virus y repartiéndolo por todo el mundo. Esa es la visión que yo tuve, que eran como estrellitas que volaban. Bueno, el coronavirus, para aquellos que no lo saben, va en la saliva, y la saliva puede volar hasta 1,5 metros, y si toca a alguien esa saliva lo puede contaminar.
Por eso los científicos y las personas que saben dicen que estemos a una distancia de 2 metros, porque al hablar esas gotitas de agua que salen de nuestra boca son las que pueden salpicar a otra persona y contaminarla y también matarlas, ¿sí? Entonces, no lo dicen porque sí los científicos, sino porque es una gota con una ínfima, un ínfimo peso, y ese peso hace que es más pesado que otros virus y hace que caiga a una distancia de 1,5 metros. Cuando nosotros hablamos, salpicamos. Si aquellos que usan micrófonos, después que un predicador termina, el micrófono está lleno de gotitas, ¿sí? Es porque sale de nuestra boca. Entonces, hay un mal sobre el mundo en el cual se está difundiendo, pero acá dice el Señor, para que vean como yo te amo, para que vea el mundo que yo te guardo y te protejo, los voy a hacer que ellos vean ese amor que te tengo protegiéndote. Y dice, bueno, que no nos distraigamos para no perder esa corona de vida que tiene preparado para nosotros. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y esto es una cosa que nosotros debemos entender. Siempre el Señor en Apocalipsis nos está hablando casi siempre las mismas palabras. Entre ellas, las mismas palabras son el que perseverare hasta el fin, el que venciere. A esas personas, o sea, a nosotros se nos dirige para que nosotros guardemos su palabra, como se lo está diciendo al ángel de Filadelfia, también nos está diciendo a nosotros, para que nosotros entendamos que no es para uno, sino es para todos, es para el que venciere, ¿sí? Porque hay una cosa muy importante. Los nombres de las personas pueden estar escritos en las listas de las iglesias, pero pueden ser borrados o nunca escritos en el libro de la vida. Entonces, a nosotros, más de interesarnos de figurar en una lista de una iglesia, debemos procurar estar escritos nuestros nombres en el libro de la vida. En una oportunidad, el Señor mandó a los 70 discípulos a trabajar. Y cuando volvieron ellos dijeron, Señor, Señor, hemos visto caer como un rayo a Satanás. Y el Señor no se asombró de eso, porque para eso le ha dado el poder a la iglesia y a sus siervos. Dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante que hay para nosotros, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, bueno, no es solo que lleguen a la iglesia, que sus nombres sean escritos en la iglesia, que ustedes participen en una iglesia, que trabajen en una iglesia, sino que aún cuando se presenten las tribulaciones, los problemas, las dificultades, ustedes venzan. Eso es lo que yo quiero, porque Él está diciendo, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que el Señor, como siempre digo, en todo tiempo, el Señor siempre está diciendo, bueno, niños, bueno, chicos, pórtense bien para que yo les haga este regalo. Ahora, cuando el Señor habla de regalos totalmente increíbles, porque Él está diciendo,
bueno, si ustedes vencen, ustedes van a ser columnas de la iglesia de mi Padre. Ser una columna de la iglesia de Dios es una columna, algo que se mantiene en una forma firme, parecido a la palmera, en que por más que le empujen vientos, mareas, fuerzas diabólicas, lo que sea, no lo van a derribar y no lo van a voltear. Entonces, ser una columna en la iglesia del templo de Dios o en el templo de Dios, realmente es un galardón muy grande, muy especial. Y nosotros, esos son los regalos que promete el Señor. Pero que no sea nuestra forma de vivir el que voy a servirle a Dios o voy a trabajar para Dios por lo que Él me va a dar o me da, sino siempre tengan en su mente, voy a trabajar para Dios, voy a servir a Dios, porque Dios es Dios, y cuando yo trabajo, cuando yo hago algo para Él, lo estoy adorando. Es una forma de adorar a Dios, el servirle a Dios. Si lo querés adorar, adoralo sirviéndole, cumpliendo sus mandamientos, teniendo paciencia para cumplir la palabra que Él te ha encomendado a vos como a mí. Eso es lo que el Señor te dice. Y no solamente te va a hacer columnas en el templo, dice, de mi Dios, le dice el Señor a Dios mi Dios, ¿sí? Y nunca más saldrá de allí, ¿sí? Ahora, fíjense bien, nunca más saldrá de allí. Y escribiré, dice, en él, ¿sí? Escribiré en él el nombre de mi Dios. Fíjese, es un premio realmente grande, tremendo, en la cual el Señor nos promete cosas que realmente ser una columna en su templo es algo realmente extraordinario, ¿sí? Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. O sea, acá le está diciendo, voy a escribir tu nombre en una de las columnas, ¿sí? Y te voy a hacer una columna del templo de mi Dios. Dice, pero para que tengan en cuenta, porque nadie habla sobre esto, es que acá el Señor está diciendo que la iglesia, su nueva Jerusalén, va a descender, dice, del cielo. ¿De dónde? De la presencia de mi Dios. Miren qué grande lo que dice el Señor. Porque no escuchamos mucho que digan, Jesús viene ya, Jesús viene pronto, te esperamos, Señor, apresura tu llegada. No lo decimos. No lo decimos, no se habla en la iglesia, no se predica en la iglesia en ningún lugar. Los hombres hablan de las cosas que logran para agrandar un templo. Los hombres hablan de las cosas que logran para sí mismos, pero no hablan que el Señor va a descender con la nueva Jerusalén a la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Va a salir la ciudad de Dios y va a descender en la tierra teniendo a Jesucristo como jefe, presidente, gobernador, legislador, ¿sí? A Jesús, teniendo al Señor como gobernador, a Jesús. Y dice, y mi nombre nuevo, de mi Dios, y mi nombre nuevo, o sea, el nombre nuevo para Jesús.
Ahora fíjense bien lo que dice la palabra, y que siempre lo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense bien, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra que nosotros leemos, que compartimos, que escuchamos de otros predicadores, es la palabra que siempre nos está alentando a que Jesucristo viene y viene pronto. Y aquellos que conocen al Señor se dan cuenta que ya los tiempos están llegando, que ya está llegando el fin. Y bueno, acá, por lo que está pasando, debemos entender que estamos realmente en los últimos tiempos, que estamos en los tiempos de dolores. Siempre creo que posiblemente el Señor me arrebate, que no muera y me arrebate estando vivo, ¿sí? Y me cambie las vestiduras en el aire cuando me lleve a las nubes donde va a esperar a su iglesia y de allí va a descender con toda su iglesia sobre la tierra. Pero no estoy pensando ni preocupándome ni haciendo números ni contando los días, porque una cosa aprendí hace muchos años. Tengo que vivir espiritualmente entendiendo que el Señor va a venir ya no más. Y debo trabajar como que el Señor se va a tardar un poco. Quiere decir que mientras trabajo para el Señor, también debo trabajar para mi familia. O sea, no debo dejar de hacer una cosa para hacer la otra. Tengo que hacer las dos, como yo siempre lo he hecho de todas formas. Así que cuando yo predico, por lo general, es raro que yo no haya hecho esas cosas ya primero. Así que, hermanos y hermanas, amigos, yo les aconsejo que vivan siempre aferrados al Señor, que nadie vaya a distraerlos en el camino que llevan en el camino del Señor, que nadie los distraiga, nadie los vaya a llevar por lugares que no tiene que llevarlos, porque cuando escuchamos en la palabra que dice sed sobrios, nos está diciendo también que nos está haciendo entender que podemos ser insensatos. Está el que se emborracha y está el sobrio. Cuando se emborracha la persona, se puede emborrachar de muchas cosas, emborracharse y perder la cordura de vivir en el Evangelio como debe ser. Entonces deja de ser sobrio en el Señor. Así que tenemos que mantenernos sobrios, tenemos que mantenernos despejados, tenemos que mantenernos libres de no estar pecando, de no estar cometiendo los mismos pecados todos los días, sino tomar caminos diferentes a los que tiene el mundo, haciendo lo que es lícito para el creyente y no haciendo lo que es lícito para el del mundo, tratando de agradar a Dios en todo, entendiendo que Él murió por nosotros,
y que por esa muerte nosotros tenemos perdón de pecados y entrada a la gracia. Hermano, hermana, no se distraiga con las cosas del mundo, mucho menos ahora se ponga mal por las cosas y las noticias que hay, porque el mismo Señor acá está diciendo, te lo está diciendo a vos, me lo está diciendo a mí, para que el mundo entienda que yo te amo, yo te voy a guardar, para que vean que te amo, te voy a proteger, para que vean que te amo, para que vean que no te pueden tocar, para que vean que no te pueden hacer daño, porque estás bajo mis alas, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, no nos preocupemos de cuánta cosa sucede, sino que vivamos conforme a sus mandamientos y no nos distraigamos con noticias que no valen la pena, sino que leamos y escuchemos la noticia más grande que tiene el Señor, que es en su palabra. ¿Qué significa la palabra de Dios? Las buenas nuevas. ¿Qué significa las buenas noticias? Así que, hermano y hermana, viva conforme al Señor quiere que vivamos en sus reglamentos y conforme a las noticias que Él tiene para nosotros en su palabra, porque esas tienen vida y vida en abundancia. Tienen vida para ahora y vida eterna con el Señor para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y guárdense para el Señor. Protéjanse, sí, de todo mal, sí, aíslense de todo y miren solamente al Señor. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.